mañana, Señor, día domingo, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra. Abre nuestro corazón, despeja nuestra mente para cualquier situación, Señor, para poder concentrarnos en lo que tú nos quieres decir, Señor. Bendice a cada uno de los participantes esta mañana y a los que no han podido conectarse, Señor. A ellos y a sus familias, proveyéndole de todo lo necesario, Señor, para estar bien. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ya, súper. Gracias, Jesucristo, por habernos traído. Gracias, Elías, por la oración. Y bueno, gracias por misericordia de Dios que estamos todos acá. Bueno, y hoy estamos terminando, hoy entonces estamos terminando con lo que es la armadura del cristiano, esta serie que se llama La armadura del cristiano, y eso significa que estamos, espérenme un poquitito acá, la espada, no, el evangelio. Ya, y hoy estamos entonces terminando esta serie que nos llevó 7 semanas, donde hoy estamos terminando con lo que se llama la espada, las diferentes componentes de la armadura, y hoy estamos terminando entonces con lo que es, perdón, no con la espada, con el Evangelio de la Paz, ¿no? Que es la última parte de las 6 partes de la armadura que describe el apóstol Pablo y que lo hemos relacionado con la escalera del apóstol Pedro y con lo que dice Jesucristo y con todo este proceso de llevar los pensamientos a Dios, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y todos estos conceptos que hemos ido desarrollando durante estas semanas. Ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Todos? ¿Sí? ¿Escuchan bien todo? También se ve lo que es la PPT. Don También, Cristian, por lo ¿sí? menos yo sí. Súper. Ya, entonces estuvimos conversando el día jueves en relación de que por qué el Evangelio iba en los pies, y eso era porque dejábamos las huellas. Ahí estuvimos hablando también de los animales puros e impuros, que los puros tenían dos componentes, ¿se recuerdan? Que esos componentes eran que rumiaban, es decir, le daban vuelta a la palabra de Dios, y del símbolo de darle volvían a comer, eh, es dándole vuelta a la palabra de Dios, escudriñar la escritura y seguir analizándola y diciendo, Señor, muéstrame lo que me quiere, lo que quieres decir en la palabra. Y además que el animal limpio tenía dos características entonces, que era rumiante y que además tenía huella hendida, pezuña hendida, es decir, pezuña dividida, así. Entonces con eso daba una huella muy profunda. Y aquel animal que no rumiaba, pero tenía pezuña hendida, era impuro. Y eso era el símbolo de que la huella que estamos dejando, y muchas veces como cristianos lo hacemos, la huella que dejamos en nuestro prójimo no es, no es el ejemplo de Jesucristo, sino que nuestras propias carnalidades. Entonces, por eso hablábamos de que el Evangelio va en los pies, porque el Evangelio va en los pies, pues porque las huellas que dejamos y además teníamos que calzarlo, porque si no, calzar nuestros pies, porque si no nuestros pies se dañaban y entonces no estábamos listos para la batalla espiritual. También hablamos sobre eso, de que nada de esto era posible si no nos arrepentíamos, y este concepto del uso de la armadura es para vencer a Satanás, pero te hablábamos claramente que no es el concepto de que yo venzo a Satanás del punto de vista de que logro una victoria sobre él, sino que es una victoria sobre la destrucción de nuestro yo, que es la semejanza de Satanás. Y por eso venzo a Satanás, porque destruyo sus intenciones, que significan hacernos caer. Pero no es que yo venzo necesariamente a Satanás desde el punto de vista que lo derroto, sino que porque ya Satanás está derrotado, pero sí por eso se habla en ese aspecto, significa del punto de vista de nuestro yo.
es decir, la semejanza que nosotros tenemos de Satanás, que es nuestro yo. Y por eso cuando se habla de vencer a Satanás, en la Biblia está haciendo referencia a eso. También hablamos de los dones y de la madurez espiritual, y que los dones no tienen ninguna relación con respecto a la madurez espiritual, y los dones son regalos que Dios nos hace, nos da dones de fe, nos da la gracia para orar enormemente, nos da la gracia para entender o la palabra de Dios, o el don de ser maestro. Esos son regalos de Dios. Los dones de hablar en lenguas, es decir, todos esos son regalos de Dios, pero que no tienen relación con la madurez del cristiano. Entonces, en los diferentes estados, Dios regala esos dones, y el fin del regalo de esos dones es para que los cristianos nos fortalezcamos, y la iglesia, por supuesto, y todos los integrantes, viendo el poder maravilloso de Dios. Es lo mismo que Jesucristo no necesitaba hacer milagros. Exclusivamente los milagros que Jesucristo hacía es solamente para dejar a nosotros el ejemplo de que Dios es poderoso, pero nada más que eso. Pero Jesucristo no necesitaba hacer milagros para justificar su poder, o demostrar que él era hijo de Dios, no, sino que simplemente es por amor a nosotros. Esto es lo mismo los regalos que Dios hace con nosotros. Y entonces hablábamos de que además no solamente de qué evangelio estábamos hablando del evangelio del amor, y este evangelio es del amor, y además decía, como dice el apóstol Pablo, es evangelio de la paz, y esa paz sin el amor a Dios, sin el amor a nuestro prójimo, es decir, cumpliendo los dos mandamientos, el resumen de los dos mandamientos. eh, Sin amor a Dios y sin amor al prójimo es imposible tener paz, y por supuesto tampoco vas a tener un evangelio de paz. Y ese evangelio de paz, estábamos hablando que era con nuestros actos y no necesariamente con lo que nosotros decíamos. Eso un poco estuvimos conversando el día jueves. No sé si hay alguna observación, si hay algún comentario, consulta o demás, algo incluso que les haya quedado pendiente de semanas anteriores. Bienvenido sea. Algún comentario, complementación, lo que quieran ustedes me dicen. ¿Hay algo que quieran comentar o mencionar? ¿No? Ya. Entonces, veamos algo que hemos hecho ya hemos hecho en las últimas semanas. Un poco ver el resumen. Acuérdense, ven ustedes ¿lo ven como presentación? Sí, Cristian. Recuerden que este cuadro, yo se los he mandado, así que para que lo revisen. Y ya habíamos hablado de este cuadro, y que mencionábamos que este cuadro, las primeras tres partes de la armadura de Jesucristo, o que el cristiano tiene que llevar puesta, tenían relación con nuestras batallas, con nuestras luchas espirituales, con lo que es el proceso de santificación que nosotros tenemos en nuestro interior, y que tenía que ver con el yelmo, con la coraza y el escudo de la fe. Y hablábamos también de este círculo virtuoso, en la cual, si yo llevo mis pensamientos a Dios, y me humillo, y dejo las cosas en las manos de Dios, y digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, eso genera unas acciones que llevan a creer en el Señor. Y cuando creo en el Señor tengo más fe. Y como tengo más fe, tengo más conocimiento de Dios, por lo tanto mis pensamientos están más orientados a Dios, y mi voluntad se orienta cada vez más a Dios. Y esto hablábamos, estas tres eran las primeras tres partes que tenían que ver con con la batalla, con las luchas espirituales. Y hacíamos la diferencia entre las luchas espirituales, que es un proceso interno que vive el cristiano. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me pasa una enfermedad, o me pasa algún problema de angustia, de tener temores y demás, todo eso son luchas, no son batallas espirituales. Las batallas espirituales son aquellas en las cuales
Dios nos lleva a llevar a otros a los pies de Cristo. Y ahí tiene que ver, por supuesto, con la cruz, con el tomar la cruz cada día, nuestra cruz cada día, tanto en la lucha como en la batalla espiritual, pero la diferencia es que nosotros empezamos por amor a Dios, empezamos a darle gracias a Dios por todo, porque Dios pone personas difíciles a nuestro alrededor. Es decir, podemos decir en términos prácticos que lucha espiritual la lucha espiritual tiene que ver con que nosotros no seamos personas difíciles para otros. Y la batalla espiritual tiene que ver cuando Dios nos pone personas difíciles a nosotros y nosotros le damos gracias a Dios por ello. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre lucha espiritual y batalla espiritual. En la lucha espiritual nosotros somos aflicciones para otros y eso tenemos que arrepentirnos y no serlo. En cambio, en la batalla espiritual, yo ya no soy persona difícil para el otro y por amor a Dios, Dios nos pone personas difíciles. ¿Para qué? Para llevarlos al pie de Cristo, tal cual como el apóstol Pablo decía, por quien sufro dolores de parto. ¿Ya? Y entonces, cuando empezamos a vivir estas etapas, empezamos a conocer de verdad la palabra de Dios. Entonces hablábamos del cinto de la verdad, que era el que sujetaba un poco toda la armadura, todo lo que era la armadura, es decir, las tres primeras partes, un poco estas son para defensa, en cambio estas otras tres son para relación con ataque y por eso tiene que ver con el tema de la batalla espiritual. Entonces, el cinto de la verdad, que era que sostenía toda la armadura, porque sin el cinto la armadura se desarma y en definitiva el soldado no se puede mover fácilmente. Y por eso en el cinto de la verdad, Elías, no sé si podría leer lo que es la fila del cinto de la verdad, por favor, ¿será posible o no? El cinto de la verdad, Sí, don Cristian, el cinto de la el, verdad. el cinto de la verdad. Sí, En la descripción es la primera condición para iniciar los actos de ataque contra Satanás, tener la armadura ceñida a nuestro cuerpo. En las acciones diarias a realizar, escudriñar la escritura para ser aplicadas en nuestra vida. Frente a una prueba, preguntar, ¿qué me deseas mostrar? ¿Qué debo cambiar? Y pedir en nuestras oraciones diarias, pedir a Dios un corazón sincero, sin justificaciones humanas ni juzgar a otros, en paréntesis pecado voluntario. Así poder decir, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. amén. ¿Ya? Entonces, esto en términos prácticos el conocimiento de la verdad de Dios. El conocimiento de la verdad de Dios no tiene que ver con conocer mucho la palabra de Dios, y también lo tengo que hacer, pero el conocimiento de la verdad tiene que ver con interpretar la palabra de Dios en, en el sentido de mi vida y que mi vida sea efectivamente un cambio efectivo para los que me rodean. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el concepto de la verdad. Por eso es que la verdad es Jesucristo, indudablemente. ¿Ya? Y el Espíritu Santo, y esto tenía que ver ¿se acuerdan lo que decíamos? De subirle el volumen al Espíritu Santo. Si yo contristo al Espíritu Santo, bajo el volumen. Si yo le doy gracias a Dios por todo, por las situaciones difíciles que Dios permite en mi vida, y le doy gracias por eso, y no le ando contando a los que me rodean de que estoy viviendo situaciones difíciles, sino que las entrego en las manos de Dios y mi refugio es el Señor, entonces el volumen de la voz del Espíritu Santo se hace muy grande y empiezo a entender los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a ver la vida con los ojos de Dios y no con los ojos humanos. ¿Mm? ¿Ya? Y después está la espada del Espíritu, que estuvimos viendo la semana pasada. No sé si, Dulce Mía, ¿podrías leer la espada del Espíritu? ¿Será posible? Sí. Porfa, gracias. Ahí estoy agrandando un poquito.
Sí, La espada del Espíritu. En la descripción, la espada es la palabra de Dios que fluye del interior del alma. Vivir, entre paréntesis. En las acciones diarias a realizar, uno, usar y vivir la palabra de Dios. Dos, esperar la perfecta voluntad de Dios, entre paréntesis, confirmación. ¿Qué pedir en nuestras oraciones diarias? Pedir a Dios cumplir su voluntad, entre paréntesis, sabiduría para saber cuándo hablar y cómo actuar. amén. ¿Ya? Por eso es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, por eso cuando hablamos es de la palabra de Dios que fluye de nosotros, es cuando Jesucristo dice, correrán ríos de agua viva, eso es, los ríos de agua viva es porque con mi ejemplo soy verdadera luz para los que me rodean. Por eso es que la espada, y hablábamos, acuérdense que la espada, hablábamos que por qué la palabra de Dios hace semejanza con la espada, es porque la espada del soldado entra hasta lo profundo, y por eso es la espada de doble filo, porque esta entra a lo profundo, por lo tanto, la palabra de Dios lo que ve en nosotros es las intenciones del corazón, lo más profundo que tenemos en lo que nosotros creemos, pensamos. Porque Dios lo que revisa no es el nuestro actuar, sino cuál es la intención por la cual actuamos como actuamos. Y finalmente, entonces, lo que es la última parte que tiene que ver con calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto tiene que ver con lo que hemos hablado, es predicar en la descripción, es predicar con nuestro ejemplo, sin contradicción entre nuestro hablar y proceder. Y esa, la única forma de poder llevar eso a la práctica es que cuando a mí me hacen una observación, me dan un consejo o me hacen una crítica, yo rápidamente diga, sí, señor, a ver, esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué cosa cambio? Eso es en términos prácticos y eso lo da, es la gracia de Dios. Esto es importante, es la gracia de Dios, no es lo que a mí me hablan o cuántas veces yo le digo a la otra persona que entienda algo. Yo le puedo decir 1000 veces a una persona algo de que no está actuando bien, pero si la gracia de Dios, si el Espíritu Santo no redarguye, no da la gracia para que efectivamente esa persona entienda eso, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Incluso puede estar viendo a su prójimo que toma la cruz de Cristo, que vive en un gozo permanente, que vive en un estado permanente de paz y sin embargo no lo entiende. Porque es la gracia de Dios la que actúa. Ahora, tiene que ver también con nuestra voluntad, pero también tiene que ver con la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué algunas veces pasa, por qué a otros no? Eso es la misericordia de Dios. ¿Ya? Y acciones diarias, ser muy cuidadosos con nuestra lengua y con nuestro obrar. Y si efectivamente hablamos de más, rápidamente, o si nuestro actuar es equivocado, rápidamente pedir perdón y corregir. A Dios, por supuesto, tenemos que pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo. Y la importancia de qué pedimos en nuestras oraciones, pedir a Dios que nos muestre cuáles son los tropiezos que hemos hecho a nuestro prójimo o que hacemos con nuestro prójimo. ¿Para qué? Para no pecar voluntariamente. ¿Ya? Eso es un poco todo el cuadro en términos generales, que ustedes también lo tienen en el PDF que les he enviado con anterioridad. No sé si hay algún comentario sobre este cuadro, sobre lo que hemos conversado acá. Cualquier observación, bienvenida. ¿Hay algo que quieran comentar sobre este cuadro? ¿Alguna duda, complemento, algo? Don Esto también, Cristian, ¿sí? Adelante, Elías. entendiendo que igual en varios estudios hemos hablado de esto, igual es un mundo entero cada recuadro, por lo que me estoy fijando. Sí, men. ¿Ah? Es un mundo entero y también lo otro, pues, lo de la espada o sea, me hace sentido en lo que respecta al por qué actuamos como actuamos, que a veces uno no analiza por qué actúo de esta forma, si soy yo, si es mi ego, o
sin lo que se presenta siempre acá en el estudio de pedirle a Dios guía y que me muestre por qué estoy actuando de esta forma y para qué. Entonces también me hace mucho sentido que cuando éramos chicos, oye, siempre uno tiene en la mente la espada de doble filo porque también te podéis cortar tú. También es para ti si tú hablas algo, es porque también terminas hablándote a ti mismo también. Así es, absolutamente. Absolutamente. Recuerden que la palabra de Dios, cada cosa que yo digo, por eso buena lo que hace observaciones Elías, tiene que ver, por eso no deis las perlas a los chanchos, ¿ah? No vaya a ser, ni a los perros, no vaya a ser que ellos te despedacen. ¿Ah? Efectivamente, si yo hablo algo y no actúo y no corrijo rápidamente, porque en definitiva, si me equivoco, no pido perdón, efectivamente la propia palabra de Dios es utilizada contra mí. ¿Mm? ¿Ya? Y eso es sumamente importante. ¿Mm? Por eso es que no somos buen ejemplo. ¿Mm? ¿Ya? Así que súper bien sobre eso. No sé si hay algún otro comentario sobre esto. Sí, hay un tema importante, acuérdense que hablábamos, y esto fue una observación que en algún momento se hizo, esto no es que yo tengo que orar, y agradezco bien porque eso hicieron ese comentario, no es que yo tengo que orar que me voy a poner la armadura, ¿no? Si esto no es un tema, la armadura es un tema simbólico para entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso es que nuestras oraciones no tienen que ver con que me pongo ahora la armadura ya y me pongo la armadura y hago el símbolo incluso de la armadura, no, sino que tiene que ver con que en cada instancia reflejada lo que es las partes de la armadura, yo tengo que pedirle a Dios diariamente que, por ejemplo, que con respecto al yelmo, mis pensamientos, limpia mis pensamientos, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Con respecto al tema de la coraza de justicia, Señor, muéstrame, muéstrame qué hay en mi interior, cuáles son las intenciones de mi corazón. Con respecto al escudo de la fe, es Señor, que, que cada acto que yo haga sea confiando en ti y no confiando en mis propias fuerzas. Cuando hablo de la verdad, Señor, dame un corazón sincero para realmente entender tu palabra y ver las cosas con tus ojos, no con ojos humanos. Cuando hablamos de la espada del Espíritu de Dios, Señor, enséñame a callar, enséñame a escuchar y enséñame a hablar cuando sea tu voluntad, no bajo cualquier situación, porque más de una ocasión he visto que he hablado de más tu palabra y he terminado haciendo puras discusiones y situaciones e incluso he tenido conflicto con los que me rodean. Cuando ese no era el momento para hablar, porque el Espíritu Santo es el que redarguye, no mis palabras. Y con respecto al, a los pies, al caminar que tengo, al calzar los pies con el apresto del Evangelio, que el Evangelio que sea, que yo esté dando, el Evangelio que sea esté amontonando y no desparramando, y no sea tropiezo para los que me rodean. ¿Me dan cuenta? Entonces, ese es el tema de las oraciones diarias en las cuales aplico la armadura. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si hay algo más sobre esto. ¿Algún comentario? ¿Les parece bien? ¿Ya? ¿Creen que les servirá este cuadro? ¿Qué piensan? Para que lo vean y revisen. Sí, ¿Algún Cristian, buenos días para todos. comentario? Sí. A mí sí me ha servido, Cristian, aprenderme a callar, porque como yo veía que tenía la razón, entonces siempre seguía y seguía y seguía. Así es. Entonces era una cosa de como de nunca acabar el tema. Entonces, gracias a Dios que el Señor ha puesto esta enseñanza porque a mí me ha ayudado un montón y también muchos problemas que estoy viendo que han quedado de lado por quedarme callada.
me Así ha es. costado horrores, te digo, porque no entendí esa parte. Creía que como yo veía que yo tenía la razón, entonces em, seguía explicando y hace años explicando lo mismo y no es así. Que no es así. Amén. Y esto tiene mucho que ver con la paz. ¿Por qué? Porque cuando yo discuto cosas, incluso espirituales, estamos hablando de cosas espirituales, cuando incluso discuto cosas espirituales con las personas que me rodean, yo pierdo la paz. Y eso estoy seguro que les ha pasado más de una vez. En cambio, cuando la otra persona veo que no quiere escuchar o no quiere, bueno, yo lo dejo en las manos de Dios y digo, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Y tal vez, incluso, desde el punto de vista de aspectos espirituales, tal vez estoy yo equivocado y tú mostrarás. ¿M? Pero incluso teniéndolo claro y teniendo claro de que en realidad lo que está pasando no es lo correcto, bueno, Señor, tú sabes, tú sabes. Y eso lleva a tener paz en el corazón y gozo permanente. Si no, efectivamente genera división y genera situaciones que no llevan a los caminos de Dios. Y entonces somos tropiezos para otras personas. Y esto lo hemos visto infinidad de veces en las congregaciones, por lo tanto, esto para ninguno de nosotros no es sorpresa. ¿M? Y eso es porque tenemos que aprender a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿M? Ya, amén. No sé si hay alguna otra cosa con respecto a eso. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Entonces, vamos a retomar nuevamente lo que habíamos hablado de el calzado. Ah, y antes de seguir con el tema del cansado, ¿queda claro este concepto de vencer a Satanás? ¿Por qué se habla de vencer a Satanás? Y que no es necesariamente que nosotros estamos venciendo a Satanás literalmente. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a Satanás si Satanás ya fue vencido? Es una incoherencia, ¿o no? ¿Eso quedó claro? ¿Alguien puede explicarlo? ¿Por qué hablamos de vencer a Satanás, pero sin embargo Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario? ¿Por qué hablamos de vencer a Satanás cuando Satanás ya fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué? ¿Recuerdan? ¿A alguien se le ocurre o alguien puede explicármelo? ¿Por qué hablamos de eso, de vencer a Satanás y Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario? Para que lo tengamos clarito. ¿Mm? Vencemos el sello, la imagen que Satanás dejó en nosotros, en el Edén, nuestra Así es, naturaleza pecaminosa, ¿no? así es, ¿ya? Entonces, el concepto es cuando hablamos de vencer a Satanás, no es que le estamos venciendo a Satanás literalmente y lo estamos enviando, desterrando al infierno. No, 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 ese no es el concepto. El concepto es que nosotros, debido a que tenemos la naturaleza pecaminosa, debido a que tenemos la semejanza de Satanás en nuestros sentidos, en nosotros, entonces, cada vez que vamos muriendo al yo, lo que hacemos es que vencemos a Satanás del punto de vista de que no somos influenciados por sus tretas, por sus artimañas. Por eso es el concepto. ¿Se dan cuenta? El concepto es esta lucha contra nuestro yo. Por eso es así. Por eso es que cuando dice Satanás está como un león rugiente, cuando dispuesto, es decir, preparado, dispuesto a quien viendo a quien devorar. ¿Entienden? Por eso es león rugiente viendo a quien devorar. ¿Quién es el débil? Acuérdense cuando los, eh, los animales cazadores ven quién es el débil, dónde está la debilidad, y entonces atacan al débil, ¿no? En el rebaño. Este es el mismo concepto que usa el apóstol cuando está hablando sobre este concepto de que Satanás anda como león rugiendo, viendo a quién devorar. Entonces, cuando yo rompo el cerco protector, ¿por qué? Porque peco voluntariamente, entonces Satanás está preparado y efectivamente nos ataca. Entonces,
la victoria contra Satanás es en ese aspecto, es por la destrucción de nuestro yo. ¿Sí? Tan claro en todo eso, y hay que tener claro que, porque uno de repente se confunde, y Satanás ya está vencido, y tener esa claridad de que Satanás ya está vencido. ¿Sí? No sé si hay alguna otra complementación sobre eso, ¿m? Para que quede más claro. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de vencer a Satanás, ese es el concepto. ¿Sí? Ya. También estaba claro el concepto de que el Evangelio, ¿por qué el Evangelio va en los pies y no va, por ejemplo, en la cabeza? ¿No? ¿Recuerdan por qué el Evangelio va en los pies y no en la cabeza? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué el Evangelio va en los pies y no en la cabeza? Por las huellas que vamos dejando. Porque las huellas que vamos dejando, ¿no? Es decir, efectivamente nosotros somos testigos, por eso es que me seréis testigos. ¿Y qué es testigo? Es decir, buen testigo significa que lo ha vivido de primera mano. Entonces, ojo, no solamente tenemos que ser testigos de la salvación, sino que tenemos que ser testigos de la santificación. ¿Se dan cuenta? Porque si no nos quedamos solamente en la salvación. Somos testigos de la salvación, pero no somos testigos de la santificación. Y empezamos de repente a hablar de la cruz de Cristo, pero en realidad con nuestros actos no demostramos que está la cruz de Cristo en nuestra vida y entonces somos falsos testigos. ¿Ah? ¿Ya? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ojo con ese aspecto y por eso, súper bien, como dice la Dulce, porque es el Evangelio, es lo que estamos predicando con nuestro actuar diario. Y por eso va en los pies. ¿Ya? Esto es muy maravilloso entender cómo esto se va haciendo en términos prácticos. ¿Ah? Y después estuvimos hablando también, y que tal vez sería bueno volver a revisarlo porque yo sé que no es tan fácil para entender, lo que habla Jesucristo cuando lleva, y que tiene que ver con el, con el ejemplo para el prójimo, que es lavar los pies de mi prójimo, y que está expresado en Juan 13 del 5 al 10. Juan 13 del 5 al 10. ¿Alguien lo puede leer en Juan 13 del 5 al 10, por favor? Que tenía que ver con lavar los pies de mi prójimo. ¿Alguien tiene Juan 13 del 5 al 10, por favor? Yo, Cristian. Olga, ¿Ya? Súper. em, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, amén. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué creen ustedes sobre estos versículos y este acto que hace Jesucristo, que representa símbolos, pero que representa mucho de nuestra vida, de cómo, tenemos que actuar y por qué pasan las cosas que pasan? ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Qué pueden decir sobre estos versículos? ¿Alguien de ustedes? ¿Algo que puedan decir sobre este versículo o cómo lo interpretan? ¿Qué piensan? Y lo que ¿Mm? habíamos hablado la semana pasada era que, o sea, el ¿Vale? jueves, es que podemos llevar a otros a los pies de Cristo. Amén. Súper. Eso es llevarlos a los pies de Cristo. ¿Ya? Pero Jesucristo hace algo que es súper bien, algo que, súper bien, dulce mía, algo que hace primero el Señor, que se humilla.
Esto es sumamente importante. Ahí empieza todo. Porque Jesucristo, el Dios del cielo y la tierra, ¿ya? El Dios Todopoderoso hace un símbolo, un ejemplo, dentro de los muchos ejemplos que hace Jesucristo, que significa humillarse y lavar los pies al otro. Ese es el primer ejemplo. Y lo hace a sus discípulos, no lo hace a cualquiera, lo hace a sus discípulos. Por lo tanto, el maestro se humilla con respecto a sus discípulos. Ejemplo, ese es el ejemplo que Dios nos da. ¿Ya? Es el tomar nuestra cruz diaria en nuestra vida. ¿Ya? Y por eso lava los pies. Después, posteriormente, eh, Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, porque él entendió y te está humillando. ¿Ah? Estás humillando. Él entiende la humillación. Pedro claramente dice, uy, pero si tú eres el maestro, ¿cómo como maestro, como rabí, vas a humillarte así? ¿Y qué es lo que le dice Jesucristo? Le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Qué significa? Después que yo muera en la cruz, tú entenderás de que tú también darás la vida por tu prójimo y lavarás Mm. los pies de tu prójimo. ¿Ya? Y por eso es que posteriormente Jesucristo, cuando ya está, cuando Jesucristo resucita, y después de que Pedro lo negó a Jesucristo y que él dijo que no iba a negarlo, después le pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Mm? Entonces se lo pregunta 3 veces y en las 3 veces le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, perdón, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis corderos, perdón, mis ovejas. Entonces, él le está dando la misma instrucción que él hizo en este momento del símbolo. Por eso le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después, le dice. ¿Ah? Ese entonces es el segundo concepto. ¿Mm? Entonces Pedro le dice, Señor, no me lave, bueno, si me vas a lavar, lávame completo. ¿Mm? Ah, y más, le dice Jesucristo todavía, me dice, es más, si no me lavas, no tendrás parte conmigo. Es decir, si tú no, importante esto, si tú no das la vida por tu prójimo, si tú no das la vida por tu prójimo, no tendrás parte conmigo. Es decir, no reinarás conmigo, no tiene nada que ver con la salvación. No reinarás conmigo. No serás, no serás un siervo fiel, sino serás un siervo inútil. Perdón, un siervo negligente. Serás un siervo negligente. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo. Por eso dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Por lo tanto, si tú no haces, si no me dejas que yo haga esto y tú posteriormente haces lo mismo, efectivamente no tendrás parte conmigo. ¿Mm? Y además no te lavare porque indudablemente el Señor nos lava los pies día a día, por supuesto, con nuestra cruz, tomando nuestra cruz cada día. ¿Mm? Eh, Christian, ¿Sí? A ti, adelante. podría decirse también, si no te humillas, pides perdón y no tomas tu cruz, no vas a poder tener la imagen mía, no voy a poder hacer mi obra en ti de transformación. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Eso es súper súper bien lo que está planteando eh, Astrid, importantísimo. Muchos de los cristianos, y estamos generalizado, está muy el concepto en la cultura cristiana, estamos generalizados bajo el concepto de que Dios cumplirá la obra que empezó en mí. Por lo tanto, Dios va a transformarme sí o sí. No, eso no es así. Si nosotros analizamos la palabra en su conjunto, nos vamos a dar cuenta que está lleno de ejemplos donde no es así. Uno de los ejemplos prácticos completamente cuando Jesucristo dice sobre Israel, sobre sobre la esposa adúltera, cuando dice Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido llamarte y ponerte bajo mi brazo y no quisiste? Cuando Jesucristo va a Galilea y no puede hacer milagros por la falta de fe.
hay un tema de voluntad nuestra. Por lo tanto, esto es sumamente importante y súper bien, a ti que lo hayas mencionado, porque si yo no me dejo lavar por el Señor no me lava. No puede. Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando de santificación. ¿Ya? No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la santificación. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay voluntad, porque ahí estamos vivos y ahí ejercitamos nosotros nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, eso es súper bien y gracias por la observación. No sé si hay algún otro comentario sobre esto, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, ese es un poco el concepto. Si yo, mi voluntad, no dijo, Señor, ya, lávame. Yo pongo acá mi voluntad y por eso hablamos de nuevo con la coraza. Entonces, que es, es la voluntad bajo la voluntad del Señor, el Señor no puede actuar. Y por eso el apóstol Pablo también con claridad dice de que si nosotros pecamos voluntariamente. Entonces, después, el apóstol, el discípulo Pedro, en realidad en ese momento, le dice, Señor, no todo, lávame todo completo. Y entonces él dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque hablábamos también el día jueves, acuérdense que en la zona, en el sector del Mediterráneo de Galilea, donde no hacía tanto frío, habitualmente se andaba en sandalias. Entonces se andaba en sandalias y las sandalias eran zapatos abiertos, por lo tanto se ensuciaban rápidamente. Entonces por eso es que tenemos que lavarnos diariamente. Y esto tiene que ver de nuevo la relación con los pecados voluntarios y los involuntarios. ¿Se entiende por qué tiene relación con los pecados voluntarios e involuntarios? ¿Cuál es el concepto? ¿Dónde están acá en esta frase que dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza? Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces, ¿dónde están acá los pecados voluntarios y los pecados involuntarios? Está todo limpio Está todo limpio. Ese es el y pecado. los Estamos sin voluntarios. pecados voluntarios. Eso, justamente. ¿Sí? ¿A ti? Y los pies estaban sucios porque son los que diariamente los pecados involuntarios que salen sin que queremos nosotros. Es involuntario, nos sale. No sale. Porque si la única, porque es súper buena, súper buena, pues no sale. Es decir, ¿por qué es involuntario? Porque si caminamos, sí o sí nos vamos a ensuciar los pies, ¿se dan cuenta? No hay cómo evitarlo eso. La única forma de evitar de no ensuciarnos los pies, ¿cuál es? Es que no caminemos. Pero como tenemos que caminar en esta vida, en el día a día, buscando al Señor, entonces efectivamente nos vamos a ensuciar los pies. ¿Se dan cuenta? Es súper lindo el ejemplo. La única forma es que no caminemos. Por lo tanto, es decir, nos alejemos de Dios. Es decir, no es caminar buscando los caminos de Dios. ¿Ya? Y después dice, aunque no todos. ¿Y por qué dice, aunque no todos? Porque Judas robaba cada rato y nunca se arrepintió. Porque Judas robaba y no se arrepintió, justamente. ¿Ah? Es decir, es más que el concepto de que lo iba a entregar en la cruz, porque todavía no lo había hecho, sino que por eso es que Judas efectivamente ya había pecado voluntario en él. ¿Ya? Entonces el resto trataba de seguir el caminar de Jesucristo. Por eso es que Pedro tan entusiastamente pasa con el tema de cuando se echa al mar. Es decir, Pedro es el ejemplo, un ejemplo muy bueno de cómo nosotros tratamos de efectivamente hacer la voluntad de Dios, pero somos torpes. Pero esa torpeza tiene que ver con arrepentirse y pedir perdón. Por eso es que Pedro, cuando niega a Jesucristo, hace la diferencia con Judas, es súper lindo,
el que, ¿qué hace? Llora amargamente. ¿Mm? Y esa es una diferencia enorme entre el ejemplo de Pedro y de Judas. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, y ahí de nuevo relacionamos el remordimiento, que es el caso de Judas, y el arrepentimiento, que es el caso de Pedro. ¿Mm? ¿Ya? Ambos, ambos cometen pecado, pero la diferencia es que uno es un arrepentimiento y el otro es un remordimiento. ¿Sí? Ya relacionándolo también con lo que hemos visto en casos anteriores. No sé si hay algo más sobre esto, ¿qué les parece? ¿Ya? Entonces, hemos hablado sobre el Evangelio, hemos hablado sobre el Evangelio también. Y hablábamos ¿de qué Evangelio estábamos hablando? ¿Se acuerda de qué Evangelio estábamos hablando? No era el Evangelio de ir a la iglesia, de andar diciendo ya, en el nombre de Jesús, amén, Señor. Sí, no, sí, está bien. Y nadie dice que no vayamos a la iglesia. No es el Evangelio de orar, y es bueno que oremos también, pero ese no es. ¿De qué Evangelio estamos hablando? Entonces, ¿de qué evangelio estamos acá hablando? ¿De qué evangelio está hablando Jesucristo? ¿Mm? El Evangelio del amor. Del evangelio del amor, justamente. Eso estuvimos hablando el día jueves. Y por eso leímos en Primera Corintios del 12:31 al 13:7, por favor. ¿Mm? En Primera Corintios 12:31 al 13:7. Acuérdense que Jesucristo dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Ah? Seguid mi ejemplo, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ya? Primera Corintios 12, del 31 al 13:7. ¿Alguien lo tiene? Primera Corintios 12:31 al 13:7, para que lo pueda leer. Yo Primera lo Corintios. tengo, pero no sé si alguien más quiere leer. No, parece que solamente la dulce es la bendecida. Amén. Puedes leer. Ya, ¿lo leo? Sí, Ya. por favor. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 13:1. Si yo hablase lenguas, ¿lo hablo de corrido el 7? Sí, sí, todo, hasta el 7. Ajá. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ven. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes de esto? Dice, procurad pues los dones mejores, mas ahora os muestro algo más excelente que los dones. Bienvenidos sean los dones, pero ahora les muestro la madurez, la escalera de Pedro. Estoy hablando sobre la escalera de Pedro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Mm? Les vengo a hablar de ser semejantes a Jesucristo, de poder decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Mm? Sobre esto, sobre el tema de la preeminencia del amor, y que tantas veces lo hemos hablado, leído, ¿Mm? Pero no mucho aplicado en nuestra vida. Lo leemos y decimos gloria a Dios, pero en realidad poco aplicado en nuestra vida. ¿Mm? ¿Ya? Esto John, hablaba, ¿sí?
Elías, dígame, dígame. Eh, a mí me hace mucho ruido esto que plantea lo del amor, porque no mirando para el lado, por supuesto, siempre desde lo uno personal. El poder buscar a Dios, hacer, ponerse la coraza, buscar, tratar de gustarle a Dios de la forma, de no pecar, de tratar de vivir una vida cristiana, como se dice en la Biblia, a semejanza, buscando la santidad y todo eso. Pero si soy fome con mi prójimo o, o juzgo mucho a las acciones de los demás, o soy muy drástico en ciertas situaciones que pasan con los demás, o las formas de pensar de otros, también tiene que ver mucho con el amor, porque me Absolutamente. imagino que, ¿qué saco yo si pucha, no sé, soy racista, soy discriminador, o soy mirador en menos, o soy falto de misericordia en alguna situación? Como que me explotó la cabeza porque como que, ¿qué saco con buscar tanto a Dios si soy fome con mi prójimo? Amén. Lo planteo siempre desde lo mío porque ya he aprendido aquí en los estudios que es con uno la relación con Dios. Dios verá con los demás, pero con uno. Amén. Súper, súper lindo, Elías. Primero que el tema es cada uno de nosotros y además hay que entender que esto es un proceso, ¿ya? Es un proceso que Dios hace en nosotros. No es, esto es sumamente importante y que bien que lo haya planteado. Es decir, si yo me angustio, mira, si yo me angustio por ayudar a otros, si yo me angustio por ser bueno con los otros, por ser tolerante con los otros y demás, tengo que decir, Señor, algo me pasa, esto no es tuyo. ¿Ya? Estas cosas Dios las hace en uno, no las hago yo. Yo no puedo estar, y ahí tengo que pedirle perdón si yo, por ejemplo, no pude ser paciente, no pude ser amoroso, fui egoísta, pensé en mí solamente, ¿ya? Me comí las cosas yo mismo, las cosas que traje, no le compartí a nadie, no fui a ayudar a alguien porque no pude, porque me sentía cansado y entonces pensé en mí solamente. Todo eso lo hace Dios. Por lo tanto, ahí tengo que decir, Señor, perdóname. Tú sabes que me es muy difícil. No lo puedo hacer. Señor, ayúdame. Por eso es tan importante la sinceridad. ¿Me dan cuenta? Entonces, si algo yo no lo puedo hacer, no hay problema. No hay problema. Yo no puedo andar angustiado porque hoy no pude orar, ¿no? Si hoy no pude orar, Señor, perdóname. Si hoy no pude leer la Biblia, Señor, ayúdame. ¿Me entiendes? El Señor es el que hace la obra, no somos nosotros. Ahora, tampoco es correcto es que yo me empiece a justificar de las cosas. No, es reconocer, Señor, no lo puedo, Señor, ayúdame. Yo no puedo. No me alcanza el tiempo, Señor, no lo sé cómo hacer. Ayúdame a organizarme. Estoy acá dispuesto. Y entonces el Señor te va a traer a alguien, te va a traer a alguien que te va a decir, hoy, la forma de organizarte es esta. Y ahí, si yo me empiezo a justificar, indudablemente es pecado voluntario. Pero si yo digo, a ver, ya, me está diciendo, ya, a ver cómo me puedo organizar, súper, ya. Dios me, Dios respondió mi oración, que me trajo a alguien para que yo me organice y de esa forma tengo tiempo y puedo ayudar a otros. ¿Me dan cuenta? Entonces, esto es sumamente importante siempre entender. Que Dios es el que hace la obra,
pero sin embargo, yo debo tener al resto por superior a uno, tengo que escuchar consejos y tengo que decir, Señor, perdóname, rápidamente. ¿Mm? ¿Ya? No sé si Elías en ese aspecto, pero es súper buena la observación que hace Elías. ¿Ah? No, Cristian, no, está bien. Sí, me hace sentido. Como que me agobió un poco, pero tiene razón en lo que respecta al que no es que uno sea buenito y hace las cosas, Claro, sí, sino sí, que sí, es Dios el Dios. que pone el pensamiento en uno y las acciones. Y es por eso que también no lograrlo o querer hacer más de la cuenta y angustiarse en ese aspecto también no corresponde porque está siendo uno mismo, como se plantea en los estudios bíblicos muchas veces del ego del ser humano, más allá de la voluntad de Dios. Súper. ¿Sí? Me parece bien. ¿Mm? Impecable. ¿Qué piensa el resto sobre esto? Sobre lo que estaba planteando Elías. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Hay alguna observación sobre eso? ¿No? Entonces, eso es. Por Claro, eso, ¿sí? ¿Ati? sí, vos decías lo que decía Elías también, porque no soy yo, pero para caminar por el Evangelio de la paz, solo es a través del amor al Señor y buscar, Señor, quiero amarte por sobre todo, hacer tu voluntad. Y ahí puedo tomar mi cruz y ahí voy a tener paz con el resto, porque me voy a estar negando. Y ahí puedo, dice, cuando dice, viste, que en lo que ti depende, mantener la paz con todo. Ese sería el Evangelio de la paz, ¿no es cierto? A través del amor al Señor y obviamente ahí viene el amor al otro. Pero si no amo al Señor por sobre todas las cosas, no puedo amar al otro, Así es. al prójimo, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya? Y Y entonces, otra cosa ¿sí? ¿Sí? que iba a comentar yo, aquí lo que mencionaba Elías, este proceso de purificación y esta especie de agobio que nos viene cuando después de leer lo que es el Evangelio del Amor, nos sentimos tan lejos, está ese escalón tan importante en la escalera de Pedro que es la paciencia, porque nosotros quisiéramos cumplir todos los días, ojalá, los aspectos que nos dice el Evangelio del amor. Pero hay días y muchos que no hacemos nada de eso. Pero ahí tenemos que ser pacientes, humillarnos, pedir perdón, porque es el Señor el que hace el trabajo y la transformación. Y de Amén. ahí entonces empieza la paciencia, es el escalón, yo diría, para mí es el escalón más difícil de seguir Así y es. el dominio Excelente. propio también. ¿Ya? Súper bien. Acá ven justamente súper bien lo que está planteando Inge, y gracias. Súper bien. Se dan cuenta que el amor está acá arriba. ¿Ven la presentación o no? Sí, ¿Sí? Entonces, el amor está acá arriba. Entonces, nosotros tenemos que ir viviendo como cristianos estas etapas. Sabemos que vamos a llegar a lo que está planteando el apóstol Pablo. Acuérdense que esta escalera la presenta el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo está hablando del amor, está hablando de esto acá arriba. Y Inge lo que está diciendo es que después de la virtud de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad de todo, el conocimiento de Dios en profundo que me va mostrando, el dominio propio que empiezo a entregar todas las cosas en los brazos del Señor, empiezo a vivir el estado de la paciencia. Este es el estado de la paciencia, indudablemente, como dice Inge, es el estado más difícil del cristiano, en la cual tiene muchas luchas internas y es fundamental seguir entregando y dándole gracias a Dios en todo porque después entro en el estado de la piedad donde ya hay menos pecado involuntario, entonces por lo tanto las luchas ya no son tan grandes, pero en el estado de la paciencia, y esto es
fundamental, si no le doy gracias a Dios por todo y me arrepiento rápidamente, nunca seguiré avanzando en los estados espirituales. Y entonces llego a este estado que significa el estado del amor, que dice, todo lo sufre. ¿Qué significa todo lo sufre? Le da gracias a Dios por todo, no importa lo que pase, todo lo sufre, todo le da gracias a Dios. Todo lo cree, no importa que le vengan con cosas raras y demás, no anda haciendo suposiciones, vive completamente sencillo y listo, el Señor es el juez. Todo lo espera. No importa que el Señor no responda rápido, gracias Señor, tú lo harás en tu momento, sabrás cuándo, cómo, de qué forma. Y todo lo soporta. Para todo está preparado. Para vivir en abundancia, en escasez, en situaciones difíciles, en situaciones fáciles, con alegría y con tristeza, con todo. Todo es un gozo permanente. No solamente le da gracias a Dios por todo, sino que vive en un estado permanente, en un estado de gozo permanente. Por eso todo lo soporta, ¿m? Porque su estado es de gozo permanente. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la diferencia y súper bien, Inge, ese aspecto. No sé si hay un comentario antes más de esto. Sí, eso que decía Inge es re importante, porque la paciencia en realidad, Christian, nos tiene que acompañar durante todo el proceso, ¿no es cierto? Hasta Sí, llegar a ser como Jesús, porque viste que dice, con la paciencia ganaréis vuestras almas, o sea, la perfección así la es. vamos a lograr, pero la paciencia, porque de repente nos desesperamos porque volvemos a caer, volvemos a... Y ahí tenemos que seguir, Señor, tú vas a hacer la obra, pero la paciencia debe acompañarnos, está bueno. Está Amén. bien, Inge. Súper bueno, sí. Amén. Súper lindo. Gracias, Inge. Súper bueno. Gracias a ti también. ¿Hay algo más? ¿No? Ya. Entonces, eso es súper lindo lo que estamos hablando. Ya, para ir entonces cerrando, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra observación sobre lo que hoy hemos conversado, alguna cosa a destacar, algo que ha llamado la atención, algo que quieran destacar, ¿no? Ya. Podemos entonces cerrar en una oración. Inge, ¿nos podrías llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? Amén. Amén. Amado Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos escuchado. Gracias te damos por poder comprenderla. Te damos gracias porque tú tienes una paciencia infinita Sí, que nosotros no podemos entender porque tú eres capaz de perdonarnos permanentemente. Demostraste la suprema expresión del amor al morir por nosotros y darnos una oportunidad de salvación como humanidad. Te damos gracias porque nos das también este toque de comprensión de las profundidades que tú has dejado escritos en tu palabra para poder caminar y subir esta escalera. Si no lo comprendiéramos, no podríamos tomar la iniciativa, no podríamos involucrar nuestra voluntad. Pero tú nos has permitido comprender esto después de años y décadas de comprenderlo ligeramente por la superficie. Nos has dado la oportunidad de comprender la liberación que tú nos has dado al perdonar nuestros pecados involuntarios. Y nos das entonces la posibilidad de esforzarnos y ser valientes mirando nuestra meta, Padre. Te damos gracias porque el Espíritu Santo es el que nos acompaña en este esfuerzo. Te pedimos, amado Padre, que nos revistas de tu gracia y que podamos tener el corazón arrepentido y pedir concretamente sobre los puntos que tú nos vas mostrando que debemos rendir a ti, que debemos limpiar, que te debemos santificar en nuestro interior.
Gracias, amado Padre, te pido una bendición especial en este sentido a todos los que estamos acá y que a través de nosotros podamos bendecir nuestra familia. Gracias, amado Padre Celestial, en tu santo y bendito nombre. Amén.